Buenas tardes. En nombre de la Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores, les damos la bienvenida y las gracias por asistir a este acto en que conmemoramos el 125º aniversario de la reinstauración de la Hermandad de San Joaquín. Estudiar la historia propia, recopilar la documentación y recordar los acontecimientos del pasado es no solo un deber de una institución centenaria como la Hermandad, sino un fructuoso trabajo de autoconocimiento que permite conocer los orígenes, pero también entender el presente y dirigir a la vez los pasos hacia el futuro. Ha habido quienes han incluso negado la existencia de la historia, pero cualquier historiador convendrá en que ignorar la propia no lleva más que a callejones sin salida, a repetir errores del pasado, a cometer nuevos. Otros, por su parte, han querido reducir la historia a un mero proceso de evolución de las ideas o incluso solo a fechas específicas. Si bien es cierto que la historia toma como referencia momentos significativos, no pueden estos reducirse. No son solo fechas. Estas no muestran más que momentos culminantes de procesos largos en que la vida de personas concretas, con sus problemáticas singulares, se entrelazan para formar el tejido histórico. Desde la perspectiva creyente, además, la historia es no solo el lugar de las andanzas del hombre, es el lugar de la revelación de un Dios providente que en las diversas situaciones humanas no deja de proponer al hombre su mensaje de salvación, su buena noticia, a través tanto de situaciones como de personas, inspiradas por el Espíritu Santo. Este fue ni más ni menos el origen de la Hermandad en 1522, cuando la peste azotaba a la ciudad de Zaragoza. Hoy vamos a rememorar la reinstauración de la Hermandad después de un duro siglo XIX, cuando la guerra de independencia con los franceses entre los años 1808 y 1814 y la desamortización de Mendizábal en los años 1936 y 1937 supusieron un momento de dura crisis humana y económica para las instituciones civiles y eclesiásticas. Tanto es así que después del año 1834 no existen actas de la Hermandad y solo se conservan algunos pocos documentos de intento de ponerla en marcha de nuevo. En 1838 se convoca Junta General para reorganizar la Hermandad y reubicar el retablo, que había sido desamortizado en el convento de Santo Domingo. En 1581, una nueva convocatoria para Junta General porque no existía actividad en la Hermandad. De todo esto vamos a hablar hoy. Primero damos la palabra a don Fernando Saldaña, actual hermano decano de la Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores, que situará la tarde de hoy en los actos conmemorativos del 5º centenario. Y a continuación, don Jorge Gracia procederá a la lectura del acta de reinstauración definitiva en 1897, llevada a cabo por la figura central de esta tarde, don Manuel Dronda Azcárraga. De nuevo, bienvenidos y esperamos que disfruten de esta tarde. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer la asistencia de los miembros de la Junta Coordinadora de Cofradías, encabezada por su consiliario, don Fernando Arregui, y de su presidente, Mariano Julve. Hasta 20 hermanos mayores de las cofradías de Zaragoza están también con nosotros, lo que demuestra la unión que existe en la Semana Santa de nuestra ciudad. Y quiero, por lo tanto, agradecerles su asistencia y me gustaría aprovechar el momento para poner en valor el trabajo de los últimos años de todas las cofradías en 2 años muy difíciles para todos y que lo hemos superado con nota. Nunca encontramos el momento para los agradecimientos y he pensado que demos un primer reconocimiento para la Semana Santa en general y en particular en la persona de Mariano Julve, que ahora acaba su mandato. Nunca encontramos el momento y he pensado que sería un buen momento este. Entre todos debemos conseguir, como nos pidió nuestro arzobispo en la vigilia pascual, que la Semana Santa de Zaragoza consiga el asombro de todos los que nos vean evangelizar en las calles. Gracias, Mariano, por tu trabajo. Y un aplauso, ¿qué tal?
se hace extensivo a toda la Junta, por supuesto. Celebrar 500 años conlleva una responsabilidad importante a la hora de preparar los actos, pero la Junta de Gobierno ha sido muy ambiciosa y en ello está. No voy a contaros de nuevo nuestra primitiva historia de los comerciantes de la calle Cedacería, que fundaron un altar y una cofradía en 1522. Pero al profundizar un poco en ello, me inclino a pensar que fue el padre de la Virgen, San Joaquín, quien llevó las riendas del momento e hizo el milagro de que nadie enfermara e incluso ayudaran a los vecinos para paliar la peste. Si en nuestros tiempos ha sido dura la prueba, no quiero pensar con qué medios contaban y cómo serían las mascarillas y los EPIs en aquel tiempo. Fue San Joaquín quien quería que la promesa saliera adelante y fundaran la cofradía, y que sabía, estoy seguro de ello, que 500 años más tarde estaríamos en estos momentos agradeciéndoselo. Pero además de celebrar 500 años de antigüedad, otro aniversario nos ha reunido aquí y es un motivo muy importante que no debíamos pasar por alto, ya que hoy mismo, cuando cumplimos 125 años de la fundación. Para nosotros hay un hermano que ya es importantísimo en la historia de la Dolorosa y del que luego nos van a hablar en profundidad. Se trata de don Manuel Dron de Azcárraga, quien en 1987 podría haberse quedado tranquilo lamentando la desaparición de la Hermandad de Comerciantes y, sin embargo, luchó para que ello no ocurriera. Os dejo disfrutar de este aniversario que con todo el cariño hemos preparado, no sin antes agradecer a 3 Carlos que concurren hoy y son vitales en su desarrollo. Primero, Carlos Palomero, que nos ha dejado preparar el acto en esta maravillosa iglesia. Después, Carlos Pardos, quien con su erudición nos dará unas pinceladas para conocerla mejor. Y por último, a Carlos González, quien con sus manos maravillosas nos interpretará unas piezas al órgano. Disfrutad pues en esta tarde y gracias de nuevo por acudir. Acta de la reunión celebrada el 24 de abril de 1897 en el Palacio Arzobispal para tratar el restablecimiento de la hermandad. En el Palacio Arzobispal de Zaragoza, 24 de abril del corriente año, convocados por el señor don Manuel Dronda y Azcárraga, único cofrade de la Hermandad de Mercaderes y Comerciantes de Zaragoza, establecida bajo el patronato de San Joaquín en el año 1522, y bajo la presidencia del muy ilustre señor deán don Lázaro Bauluz, se reunieron los 58 señores referidos a continuación. El señor presidente indicó que el objeto de la reunión era restablecer la hermandad, seguro de que con ello se reportarían ventajas indudables, pues se fortalecerían más y más, con los auxilios de nuestra Santa Madre Iglesia, los lazos de unión que existen o deben existir entre los jefes de las casas mercantiles y sus dependientes. Por otra parte, los temores que una vida eterna infunden a toda persona piadosa, preciso es que se extiendan hasta esas gentes que, faltas de la fe cristiana, no encuentran otros placeres que el que produce la usura, llaga que se precisa extirpar. Y a ello puede contribuir mucho el restablecimiento de la hermandad. Conformes, por unanimidad de todos, los concurrentes, con lo expuesto por el señor presidente, quien manifestó a continuación la conveniencia de nombrar una comisión que se encargara de preparar una junta directiva, y a tal efecto fueron nombrados los siguientes señores: don Leoncio Padules, don Manuel Escudero, don Antonio Ferrer Ibergua y don Francisco Navarro Pérez, para que se pusieran de acuerdo a fin de proponer a la reunión los nombres de las personas que habría que formar la nueva junta directiva. Suspendida la reunión por breves momentos, la comisión encargada propuso al ilustrísimo señor don Lázaro Bauluz como director eclesiástico, a don José Montañés y Blasco como presidente, vicepresidente a Antonio Navarro, tesorero a Joaquín Lecina, contador a Alberto Aladrén, secretario a Eusebio Molins, vocal primero Santiago Aranda, vocal segundo Jacinto Marraco, vocal tercero Pascual Aznárez y vocal cuarto Cosme Galindo, cuyos nombramientos fueron aceptados por unanimidad.
A continuación de estos nombramientos, el señor presidente manifestó que esta Junta Directiva debería encargarse de reformar las antiguas ordenanzas vigentes, todavía hoy en día, y someterlas a la aprobación del excelentísimo señor arzobispo de esta diócesis. Encomendándoles el mayor celo en el desempeño del cargo que les confiaba, se dio por terminada la reunión. No sin antes, el señor Santiago Aranda propuso un voto de gracias por el señor presidente que tan galantemente se dignó presidirla, siendo aprobado por aclamación. Y todo esto en el Palacio Arzobispal de Zaragoza a 24 de abril de 1897. A continuación disfrutaremos del maravilloso órgano de la Iglesia de San Carlos, a manos del organista Carlos González Martínez, que interpretará obras del siglo XVI que sonaron en las iglesias de esta ciudad cuando se fundó la Hermandad de San Joaquín. Carlos nace en Zaragoza en el seno de una familia de músicos y desde muy temprano se inicia en la música estudiando trompa con el profesor Amadeo Catalá y órgano con el profesor Luis Pedro Braviz. Es también graduado en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza. En 2019 termina el grado superior de trompa en el Conservatorio Superior de Música de Aragón y en 2021 termina el Master of Arts en la prestigiosa Schola Cantorum Basiliensis, Suiza. En interpretación histórica, bajo la tutela de Thomas Müller, trompa natural, y Francesco Corti, clavicémbalo. Compagina su actividad concertística de variados estilos con la investigación. Es cantante y trompista del grupo de swing y party music de Ponchos y de los Ministriles de Zaragoza, grupo que fundara en 2012. Realiza colaboraciones con grupos como los músicos de Su Alteza, Lauten Company Berlin, Orquesta del Teatro del Liceo de Salamanca y un largo etcétera. En la actualidad prepara su tesis doctoral y trabaja en diversas publicaciones relacionadas con su obra La música en la Semana Santa de Zaragoza. Es además organista titular de la parroquia de San Pablo de Zaragoza, cuyo órgano se remonta al siglo XV, de Johan Jiménez Garcés, 1483. En primer lugar sonará La reina de los Pangelingua, obra de Sebastián Aguilera de Heredia, 1561-1627, natural de Zaragoza y considerado como el padre de la escuela de órgano de la SEO, donde ejerció el cargo de organista durante más de 20 años. A continuación, el motete Domine Jesucriste, compuesto para el Viernes Santo por el célebre Melchor Robledo, 1510-1586, iniciador de la Escuela Aragonesa de Polifonía y maestro de capilla primero en Santa María del Pilar, Tarragona y finalmente, tras una estancia en Roma, donde pudo haber formado parte de la Capilla Sixtina, en la SEO de Zaragoza.
Seguidamente, Carlos Pardo Solanas va a hacer una breve exposición sobre la maravillosa iglesia de San Carlos Borromeo, donde nos encontramos. Carlos Pardos es licenciado en Ciencias Químicas y en Historia del Arte con Premio Extraordinario de Licenciatura y Diploma en Estudios Avanzados. Sus investigaciones, centradas principalmente en el arte aragonés en la Edad Moderna, se han plasmado en numerosos artículos y comunicaciones. Su trayectoria investigadora está íntimamente entrelazada con su actividad cofrade. Primero vicerrector y en la actualidad rector de la Real Hermandad de Cristo Resucitado y Santa María de la Esperanza y del Consuelo, vocal de Cultura de la Junta Coordinadora de Cofradías, vicepresidente de la Junta de Gobierno de la misma. Ha sido ponente en varios congresos y encuentros cofrades y sus artículos han aparecido en muchas publicaciones de la Semana Santa zaragozana. Buenas tardes, Fernando, gracias a toda la Junta de la Hermandad por ofrecerme este momento de daros, como decís, una pincelada de esta magnífica iglesia en la que nos encontramos, la iglesia de los Carlos, ¿verdad? ¿Qué decimos? Porque nos encontramos en uno de los mejores conjuntos barrocos de Aragón, sin ninguna duda. Le llamamos la iglesia del Real Seminario de San Carlos Borromeo, pero en realidad nos encontramos en lo que se fundó como iglesia del Colegio de la Inmaculada de la Compañía de Jesús. Vámonos atrás en el tiempo. Chechu nos ilumina allí la imagen de San Ignacio de Loyola, que en 1534, unos poquitos años después de que se fundó la Hermandad de San Joaquín, con 6 compañeros se atrevió, dio un paso y fundó la Compañía de Jesús. Era un momento en que la Iglesia estaba en ebullición. Era el momento en que se había producido la reforma, estaba la reforma protestante en 1517, había empezado Lutero con sus tesis, estaba en ebullición y la Iglesia tenía que hacer una respuesta ante eso. Hubo una contrarreforma, pero también hubo una reforma católica de la Iglesia. Y dentro de esa estuvieron los grandes reformadores españoles tan importantes para la Iglesia universal. Ignacio de Loyola inicia con sus 6 compañeros y le cuesta nada menos que 6 años conseguir la aprobación papal. En 1540 la consigue y quiere fundar sedes en las ciudades más importantes de la Europa occidental, de la Europa de entonces, del mundo de entonces, y como no, en Zaragoza también. Quiere fundar una iglesia aquí, una sede aquí en Zaragoza, y le cuesta mucho. Le cuesta hasta 1555, no lo consigue. Tuvo que vencer resistencias del arzobispado, de parroquias cercanas como la de San Miguel, de órdenes como los agustinos, que también estaban cerca. ¿Por qué? Pues porque iban a comerles el terreno. Venía una nueva forma de comunicar, una nueva forma de acercarse a la gente, una nueva forma de transmitir el Evangelio. Y había miedo de que se comieran el terreno, pero al final lo consiguen. Empiezan a comprar casas y en 1555 consiguen el permiso y empiezan a comprar casas en esta zona de la ciudad. Esta zona de la ciudad había sido la judería. Seguro que sabéis que aquí al lado en el Coso todavía se conservan el único resto material más importante que tenemos de la importante comunidad judía que hubo en Zaragoza, que son los baños judíos, que algún día se podrán visitar, que están aquí al lado. Fueron comprando casas ayudados por algunos ciudadanos, como por ejemplo Diego Morlanes. La casa justo que tenemos enfrente, que la conocemos como la Casa de los Morlanes, esos escultores que justo en el cambio entre el gótico y el renacimiento fueron tan importantes aquí en Zaragoza. Bueno, pues en esa época Diego Morlanes, que era, ahora diríamos, un abogado, era un hombre de leyes, dio dinero y fueron comprando casas. Y compraron también un granero que estaba justo donde estamos ahora. Ese granero era la sinagoga mayor de Zaragoza, que había pasado a manos cristianas y era, pues eso, lo usaban como granero. Los jesuitas lo compraron y lo convirtieron en su iglesia principal, dándole el nombre de Nuestra Señora de Belén. Poco a poco se va edificando el colegio en esos años del siglo XVI y de 1574 a 1585 se tira
la sinagoga, y en ese mismo lugar se construye esta iglesia. Poco a poco se va construyendo todo el colegio que tenemos a mi izquierda, todo este gran claustro y todo este gran edificio que conocéis, haciendo unos estudios mayores, impulsado pues por algunas personas que dieron dinero. Uno de los más importantes era el bailío de Caspe de la Orden de San Juan de Jerusalén, que está enterrado justo aquí, a la derecha donde estamos. Y a finales del siglo XVII se construye toda otra manzana, el Colegio del Padre Eterno, que estaría a mi derecha hacia allá, hacia la Magdalena, de lo cual no queda absolutamente nada. Luego os cuento por qué. Hasta que en 1767 Carlos III expulsa, como está pasando en todos los países, a los jesuitas de España. Y se establece aquí el Seminario de San Carlos, permutando con un viejo palacio que estaba en otra zona de la ciudad. Y se instituye aquí en 1788 el Seminario Conciliar. Es importante que justo en 1782, pocos años después, en esa época, fallece Manuel de Roda, que había sido alumno del Colegio de los Jesuitas, ministro de Carlos III, y fue uno de los que contribuyó más a expulsar a los jesuitas. No debía estar muy contento con ellos. Pero donó a esta casa una de las joyas que tiene, su biblioteca. Una magnífica biblioteca que esperamos que dentro de poco, después de muchas obras y muchos trabajos, pueda ser visitable y accesible a los estudiosos. En 1808, durante los sitios, toda esta zona de la ciudad sufre muchísimo y se usa, la parte del Colegio Eterno se había usado como polvorín, como zona donde almacenar explosivos y pólvora. Por culpa del vicio del tabaco, que ya sabéis que es muy malo, un carretero se fue a encender un cigarro y la chispa explotó y voló toda la manzana de toda esa zona del Colegio del Padre Eterno, y gracias a Dios se salvó toda esta parte de la iglesia. Hasta aquí llegamos a la historia, digamos, del edificio hasta el siglo XIX. Posteriormente ha tenido otros usos, ha sido siempre ha tenido servicios para la diócesis, nunca ha sido templo parroquial, sí que ha tenido diferentes usos educativos, asistenciales y actualmente, como sabéis, residenciales para sacerdotes mayores de la diócesis. Y por eso es conocida como la iglesia o de las bodas o en una época de los conciertos, porque si no, aunque tiene culto todos los domingos del año, pues la verdad es que es muy poco conocida. Como siempre decimos, cada vez que se abre la puerta por algo, siempre entra alguien deseoso de conocerla. El exterior de la iglesia, como todos sabéis, es austero, seco y contrasta con el interior. Eso es muy típico del barroco aragonés, es un poco como somos los aragoneses. Al principio resultamos un poco secos, un poco austeros, pero luego enseguida con la gente que estamos cercanos nos mostramos con todo nuestro esplendor. Tiene las típicas características jesuíticas, un clasicismo muy marcado, una decoración del primer Renacimiento, que me diréis, pero si estoy viendo aquí todo esto es puro barroco. Pero si nos vamos arriba, si nos vamos a las bóvedas, si nos vamos a las ventanas de arriba, de la parte alta, vemos que son bóvedas que son de una tradición del gótico final, decoradas con florones de madera, como vemos en la SEO, por ejemplo. Las ventanas altas son ventanas de decoración del Renacimiento, porque esa era la primera decoración que se le dio a la iglesia. Se le dio una nave, como podéis ver, una nave amplia, con una gran anchura, con 4 tramos, y con una cabecera de 3 lados, sin ningún tipo de sillería ni coro, porque los jesuitas no rezaban el oficio comunitariamente, sino que lo rezaban cada uno en particular, no necesitaban ese coro. Hay capillas a ambos lados de las naves, que abren en arcos de medio punto hacia el interior, con confesionarios que están colocados entre medio.
Las capillas se fueron decorando, ahora no vamos a entrar en eso porque es complicado verlas, pero tienen una primera decoración con azulejos, como es típico aquí en Aragón, como se ve en la SEO, como se ve en otras iglesias, y el resto con decoraciones sobre todo de pintura. El retablo más antiguo que queda de esta época es el que queda aquí a mi derecha, el de San Lupercio, que ahora, pues bueno, ya os digo que no lo podéis ver, pero para que cuando lo podáis ver. Pero toda esta iglesia se redecoró. Se fue redecorando consecutivamente y se fueron las capillas, se fueron decorando, hubo diferentes familias que las adoptaron como capillas familiares y están sus escudos, o los jesuitas les fueron dando una nueva decoración. Fue muy importante la capilla de San José, que en 1692 los duques de Villahermosa hicieron una capilla que está a los pies de la iglesia, hicieron una auténtica capilla funeraria y eucarística que marcó la redecoración de toda la iglesia, pero sobre todo de 1723 a 1726 hubo una gran reforma por el padre Miguel Jerónimo Monreal, dirigida por un hermano jesuita, que era Pablo Diego Ibáñez, conocido como Lacarre, quien también es autor de algunas de las esculturas. Y ahí es cuando se le dio a toda esta iglesia, que era una iglesia que lo que buscaba era que la predicación llegara a todos, porque estaba San Ignacio que hemos visto allí y enfrente estaba el púlpito. Ya veis que es una iglesia amplia donde lo que se quería es que todo el mundo le llegara la palabra, la predicación de la palabra de Dios le llegara a todo el mundo, que los alumnos pudieran estar en las tribunas superiores, que fuera todo diáfano. Sobre esa idea se redecoró y se le dio una piel barroca a toda la iglesia. Se hizo un zócalo de mármol negro con incrustaciones de mármol en color pardo, como lo veis, todo alrededor. Se pusieron las ménsulas con esculturas de santos, igual que hemos visto a San Ignacio. Tenemos esculturas de santos tanto de la Iglesia Universal como San Agustín, que lo tengo que nombrar, que paso soy de los agustinos, que está aquí. San Jerónimo, hasta santos aragoneses que están al final. ¿Cómo influyó en Zaragoza esto? San Gil, la Madalena, San Felipe, todos pusieron santos en las pilastras entre las capillas. Fue una moda que se inició aquí y se transmitió a todas las iglesias, de esa época de Zaragoza. Se decoraron las bocas de las capillas, se decoró todas las tribunas, los apóstoles. Se decoraron las anagramas y recuerdos de escudos o recuerdos de la Virgen y anagramas bíblicos que hay en toda la parte superior. Se decoró la parte trasera, el púlpito, todo. Y sobre todo se realizó la magnífica pieza que es el altar mayor. Hubo un primer retablo que se hizo se conserva el contrato en 1599, nada menos que por Miguel Orllens, uno de los mejores escultores del último renacimiento ya del romanismo tardío en Aragón, que fue donado por Diego Morlanes, el que decíamos que vivía enfrente. Ese retablo les pareció que ya estaba anticuado, se desmontó y se llevó a Tarazona. Eso lo descubrió un profesor de Jesús Criado, un profesor de aquí de la universidad. Se llevó a Tarazona a una casa de los jesuitas y se hizo un retablo nuevo, el que tenemos aquí detrás, entre 1723 y 1725, que tiene nada menos que 19 metros de alto y 13 metros de ancho, que conserva el dorado y toda la policromía original. Tenemos la suerte de conservar de un padre jesuita de 1725, escribió toda una crónica sobre lo que supuso el momento en el que se inauguró este retablo y le dedica palabras como que brillante resplandor, obelisco de maravillas y dorado monumento. Ha causado por obra singular en Zaragoza admiración a todos. Desde el pavimento y bases del retablo hasta el remate y la techumbre es un gozo de luz lo que registra los ojos. Tenemos que imaginar lo que era en esa época un retablo de este tamaño, iluminado por las velas, con todo ese oro recién dado,
lo que tenían que sentir los que vinieron y lo vieron. Tiene según la clasificación de la profesora Belén Bolocchi de la Universidad de aquí de Zaragoza, pues es protorrococó, tiene una planta movida, parece que se nos viene hacia nosotros, todos son curvas y es mixtilíneo, y se basa en los diseños que hizo el hermano jesuita Andrea Pozzo para las grandes iglesias jesuitas de Roma, tanto el Gesù como el San Ignacio. Se hizo una gran obra, escribió un libro con un montón de grabados. Esos libros en todas las casas jesuitas del mundo circularon y tomaron los modelos para hacerlos. Entonces pudimos ver que este retablo está inspirado en esos diseños del hermano Andrea Pozzo. Vemos que está basado en columnas que ya no son salomónicas, porque en esa época ya les hubieran parecido un poco antiguas, sino que están basados, y todavía no se atreven a poner columnas lisas, pero sí que se ponen esas columnas lisas con una guirnalda de flores, de rosas, todo alrededor. Y ahora vamos a ver un poco cuáles son los motivos principales que tiene el retablo, que son muy peculiares. En primer lugar, la Trinidad, arriba del todo, en una forma que no estamos acostumbrados a verla así. Son las tres personas, Dios Padre en el centro, a su derecha Dios Hijo, que se muestra porque lleva la cruz, y a la izquierda el Espíritu Santo, que lo vemos con una paloma sobre el pecho. De una forma, una Trinidad antropomorfa, triple, muy rara. De hecho, en 1745 el Papa Benedicto XIV prohibió que se representara al Espíritu Santo con forma humana y dijo que solo se podía representar como paloma o lengua de fuego en Pentecostés, pero nunca en forma humana. Es rarísima una Trinidad. En la Edad Media aún se da, pero en esta época del siglo XVIII ya es muy retardatario y es una cosa que llama mucho la atención que se representara así a la Trinidad. Veremos luego, tras mucho estudiar, por qué puede ser posible que se representara así. En el centro del retablo, la Inmaculada. Bajamos, vemos a la Virgen Inmaculada en el momento en el que María ha sido creada como un alma pura, libre de todo pecado, y desciende hacia la tierra. A sus lados vemos una serie de santos que podemos reconocer fácilmente por sus atributos. Desde la izquierda, arriba del todo tenemos San Pedro y San Pablo, los pilares de la Iglesia. San Pablo con la espada y a nuestra izquierda San Pedro con las llaves. Abajo tenemos otros santos, Santiago Apóstol, San Miguel Arcángel, el ángel, Santo Ángel de la Guarda, y a su derecha San Juan Evangelista. Y el que puede ser, que podemos ver con más interés para vosotros, Santa Ana, y a su izquierda el patriarca San Joaquín. Y abajo el expositor eucarístico, el cual tiene un sistema, hay un relieve con la Última Cena que se puede bajar y colocar tapándolo, y podía servir para descubrirlo y mostrar el expositor. Además de todo esto, para poder, era claro todo lo que se representaba en este retablo. Lo que era más difícil era por qué se habían puesto exactamente estos motivos. Tuvimos que estudiar que arriba del todo, en unos frescos que es difícil ver, tenemos a la izquierda la expulsión de los ángeles del paraíso. San Miguel vence a los ángeles rebeldes, y a la derecha la expulsión de Adán y Eva del paraíso por su pecado. Tuvimos que ir a San Ignacio. San Ignacio lo que buscaba, una de las cosas que más los jesuitas utilizaban para transmitir la fe, era lo que llamaban la composición del lugar. El hacer que tú te sintieras que intentaras sentirte con las mismas sensaciones y sintieras lo mismo de ese momento, ya fuera el nacimiento del Señor, la pasión, la resurrección,
que sintieras en cada momento el dolor, la pena, la alegría, y eso es lo que intentaban transmitir. En los ejercicios espirituales de San Ignacio, que durante siglos se han seguido por millones de personas y que tienen infinidad de ediciones como libro en todas las lenguas del mundo, podemos encontrar que se expresa exactamente, y lo vamos a ver, que las tres personas divinas, que sería la Trinidad, que lo tenemos en lo más alto, viendo el pecado y condición de la humanidad, decretan la encarnación en María de Cristo, que aquí se sustituyó por la Inmaculada Concepción. Es decir, ante el pecado de los ángeles y de los hombres, la Trinidad da el decreto, expresa que debe la segunda persona de la Trinidad, Cristo, debe bajar a la tierra. Lo debían haber expresado con la Encarnación, tenía que estar en el centro de la Encarnación o la Anunciación, pero en esta época la doctrina de la Inmaculada Concepción estaba todavía en disputa y los jesuitas eran uno de los que más lo defendían, ante lo cual pusieron en el centro del retablo la Inmaculada Concepción. Tal cual leemos en los ejercicios espirituales, dice: el primer punto será traer la memoria sobre el primer pecado, que fue de los ángeles. El segundo punto, hacer otro tanto sobre el pecado de Adán y Eva. El tercero, sobre el pecado de cada uno. Y como las tres personas divinas miraban toda la planicie o redondez del mundo llena de hombres, y como viendo que todos descendían al infierno, se determina en la eternidad que la segunda persona se haga hombre para salvar al género humano. Por eso colocaron en la parte superior, porque si os fijáis está hablando de que miraban, hablaban entre ellos, lo colocaron como tres personas que están hablando, que están dialogando, que están discutiendo y que decretan la encarnación del Hijo del Hombre. ¿Y cómo lo expresaron? Pues creando el alma de María, que bajaba libre de pecado al mundo y se encarnaba en sus padres, en Joaquín y Ana, que los tenía a los lados. Considerar las tres personas divinas, estos de los ejercicios de San Ignacio, como en su solio real o trono de la divina de majestad, miran toda la faz de la tierra y ven a las gentes cómo mueren y descienden al infierno, y allí ven a Nuestra Señora y al ángel que le saludan. Y asimismo decretan: hagamos redención del género humano. Es decir, estaban resumiendo toda la redención en un retablo. Imaginemos cómo tenía que ser este retablo cuando lo usaban para las celebraciones de lo que se llamaba las 40 horas o de los cultos eucarísticos. Imaginad por un momento esta iglesia iluminada con las velas, la música del órgano, los cantores, los sacerdotes revestidos con los ricos bordados. ¿Cómo tenía que ser en ese momento en el que el altar no estaba aquí, sino que estaba pegado al fondo? ¿Cómo era ese momento en el que se celebraba la exposición solemne y ese expositor, que estaba tapado por un relieve, de repente, sin que pareciera, porque era un mecanismo que está en la sacristía, en el momento más solemne, entre nubes de incienso, subía y aparecía la custodia, como la vemos ahora, con la imagen de su divina majestad? Eso era lo que querían los jesuitas: conmover a través de los sentidos y conmover y transmitir a través de la belleza y del arte el mensaje de la fe. Bueno, espero que os haya gustado un poco estas pinceladas de la Iglesia y que hayáis disfrutado. Pues después de esta espléndida presentación de la joya artística de San Carlos, la Hermandad quiere también presentar un testimonio de su rico patrimonio inmaterial, como son las marchas procesionales de la sección de tambores y bombos. Con motivo del 5º centenario se ha compuesto una marcha conmemorativa que van a interpretar algunos miembros de la sección. Demos la bienvenida a la sección y a la marcha titulada San Joaquín.
continuación, Carlos González va a interpretar una última pieza al órgano. Se trata del tiento de primer tono sobre la salve de Antonio de Cabezón, 1510-1566, probablemente uno de los músicos más célebres y más influyentes de toda nuestra historia. Ciego desde niño, viajó por toda Europa, formando parte de las capillas de música de la emperatriz Isabel de Portugal, el emperador Carlos o el joven príncipe Felipe, más tarde Felipe II. El tiento se configura en torno... Perdón, pero me han dado la vuelta a los papeles. Bueno, falta una página, pero se configura en torno a la salve regina sobre la que compone el tiento de primer tono.
La siguiente intervención, central en el acto de hoy, está a cargo de uno de los hermanos más representativos, don Ricardo Navarro González, hijo de cofrades, padre de cofrades y abuelo de una cofrade desde hace un mes. Ha sido miembro de la Junta de Gobierno como mayordomo y como vocal de organización y culto, ejerciendo diversas tareas. Es miembro actual de la Junta Consultiva de la Hermandad y miembro de la Comisión del Quinto Centenario. Es además socio fundador de la Asociación para el Estudio de la Semana Santa, que preside en la actualidad y ha coordinado diversas publicaciones, exposiciones y otras actividades relacionadas con la Semana Santa. De un tiempo a esta parte se dedica a la investigación documental, en especial sobre Manuel Dronda Azcárraga, personaje ilustre de la ciudad, gran mecenas de la misma y en especial de la hermandad, de la que fue en algún momento último hermano y que se afanó en revivirla. Damos paso, por tanto, a la intervención de don Ricardo Navarro. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a todos su asistencia y la generosa presentación de José Manuel. Estamos ante el 500 centenario, el quinto centenario de la fundación de la Hermandad, que como cualquier asociación que tiene 500 años de historia, detrás de ella hay un montón de personajes. Gente que ha intervenido en diferentes niveles, con mayor o menor participación, con mayor o menor trascendencia, a lo largo de los 500 años, pero que gracias a la intervención de todos ellos, pues de alguna manera estamos aquí. Dentro de esos personajes, buscando la documentación e investigando la documentación del 500 aniversario, surge un señor, Manuel Dronda Azcárraga, que tal día como hoy, hace 125 años, convoca una junta para convoca al comercio de Zaragoza para restablecer la hermandad de comerciantes, de la cual era el único y el último miembro que quedaba. Y buscando, pues empiezas a encontrar cosas que son curiosas y que sorprenden y que convierten esta figura en una figura apasionante y a la vez una figura misteriosa, porque lo primero que encontramos es que de alguna manera hay una convocatoria que realiza él, una junta que preside Lázaro Bauruz el Leán, pero en la cual Manuel Dronda no está. Ha convocado al comercio y él no está. En las primeras actas tampoco aparece, comienza el misterio. Entonces, al empezar a buscar documentación, pues quiero relatar un poquito el orden, no es el orden, dijéramos, de la historia de Manuel Dronda, sino el orden en el cual hemos ido encontrando y buceando en este personaje para poder esclarecer las numerosas partes ocultas que existen, ¿no? La primera referencia, de alguna manera, que encontramos es en la revista El Pilar, donde aparece una crónica del restablecimiento, del acta del restablecimiento de la Junta, en la cual, de alguna manera, ya definen o dan algún adjetivo de él. Dicen de don Manuel Dronda que cuyo celo y religiosidad son bien conocidos, por lo cual ya sabemos que es una persona, de alguna manera, que es religiosa y que tiene un gran celo. También aparecen a lo largo de la historia de la hermandad diferentes referencias en la revista El Pilar y aparece sobre todo en el obituario de don Manuel Dronda cuando fallece en diciembre de 1889. Dicen de él que es fervoroso cristiano, que es cumplido caballero, rico caballero, que sabía serlo, gastaba poco para sí y no ahorraba nada, y era generoso. Nos siguen dando, de alguna manera, una idea de quién era este personaje, pero el personaje sigue sin aparecer. También dicen en ese obituario que pertenecía a numerosas asociaciones religiosas con cargos importantes y que desempeñaba con gran celo y acierto y que tenía una calidad inagotable. Seguimos de alguna manera calificándolo y encontrando de alguna manera también pues por qué podía haber sido una persona que restableciera nuestra hermandad. También ya empiezan a aparecer pistas más concretas de su caridad, que hace referencia a su caridad con el manicomio y con las adoratrices. Lo dejamos para más adelante.
También menciona las escuelas recreativas de jóvenes obreros y comerciantes, que luego resultaron vinculadas con la hermandad por la actividad comercial, y que esas escuelas se establecen o se trasladan en algún momento al Palacio Fuenclara. Palacio Fuenclara que cede don Manuel de Ronda para que ahí se establezcan esas escuelas. Con lo cual sabemos que era el propietario del Palacio Fuenclara. Vamos descubriendo, de alguna manera, más facetas de este personaje. Seguimos y buscamos y encontramos en las miajas, en los libros de miajas de la Hermandad. En los libros de miajas de la Hermandad aparece por primera vez en 1825 reflejado. En esa edad él tenía 8 o 9 años, y en 1833 también como menor aparece referenciado con su padre. Esas son las apariciones que hay. Y las siguientes apariciones después del restablecimiento es una propuesta que le hace la Junta, como lo proponen como presidente de honor. Pero sigue sin aparecer en las actas más que mencionándolo, él no acude. Aparecen referencias de que en alguna ocasión, al finalizar las juntas, van a casa de don Manuel de Ronda a participarle de lo que había ocurrido en la Junta. Seguimos con el misterio, de alguna manera, de este personaje que hace tantas cosas y que, de alguna manera, pues lo tenemos, de alguna manera, escondido. Ahí aparece también que cuando él restablece la hermandad, él tenía en su poder, como último hermano, los libros de miajas, el relicario de San Joaquín y el portapaz de San Joaquín. Esos los entrega la hermandad. Y que él sabía que existían, pero que habían desaparecido, el tapiz de San Joaquín, el tapiz mortuorio precioso bordado, y una lámpara de plata, que él repone a su cargo. O sea que, de alguna manera, esa generosidad y ese recurso económico sabemos que lo tenía y que disponía de él. Seguimos descubriendo, de alguna manera, facetas. Acudimos al testamento de don Manuel de Ronda, y en el testamento encontramos que hace diferentes reparticiones, de alguna manera. Es un testamento con 34 folios manuscritos y, de alguna manera, es un ejemplo de caridad y de cristianismo en todas sus manifestaciones. Hace abundantes legados y entre ellos dedica 4 o 5 folios para explicar cómo debían de ser las rentas de las personas que le habían cuidado, las personas que le habían cuidado, para que tuvieran rentas de alguna manera durante toda su vida. Y hace otro legado específico del Palacio Fuenclara para el arzobispado. El Palacio Fuenclara ya estaba de alguna manera cedido para las escuelas que hemos comentado, pero no obstante lo deja para el arzobispado. Y luego, del resto de la herencia, que era abundante, deja el 50% para el arzobispado y el 50% para las adoratrices. Anteriormente, recuerden que hemos nombrado ya a las adoratrices y al manicomio. La fortuna de Ronda provenía en gran parte de su hermana. El matrimonio de su hermana fallece viuda y sin descendencia, y le deja en herencia todo a don Manuel, aparte de los bienes que ya don Manuel disponía de por sí mismo. Seguimos buscando en diferentes fuentes, y para definir este personaje, pues bueno, acudimos, puesto que nos hablaban de que era una persona que hacía obras de beneficencia. En la Diputación de Zaragoza hay un montón de referencias en actas, en búsquedas de Diputación, numerosas actas donde aparece la comisión de beneficencia a la cual pertenecía, y que era muy activo en todas ellas. Intervenía con mucha frecuencia, aparte de realizar abundantes donaciones, permutas de terrenos para mejorar determinadas instalaciones, incluso abonar muchas obras. Resulta curioso que parte de las actas o parte de las referencias que aparecen, por lo menos en 3 ocasiones de ellas, aparece muy enfadado en manifestando su rechazo a que al pabellón primero que se hizo del manicomio, que él intervino en gran parte de su donación, como veremos, le habían puesto su nombre, y por 3 ocasiones reitera y repite que él no quiere que su nombre aparezca, que él no quiere que sus donaciones se conozcan. De alguna manera, ahí está su historia en la beneficencia durante muchos años, y debe de ser una elevada consideración la que la Comisión de Beneficencia se le tiene,
puesto que el reconocimiento que en ese momento se le hace, en el momento de su fallecimiento, es un reconocimiento notable. Si bien después veremos que ese reconocimiento se ha ido olvidando y oscureciendo de alguna manera y diluyendo en el tiempo. La consideración que le tenían era tal que en el momento que él fallece se comenta de él que su principal debilidad era el psiquiátrico, los enfermos mentales y su nombre del pabellón. Y entonces, cuando fallece, la Diputación encarga a Carlos Palau que le haga una mascarilla mortuoria. Con esa mascarilla mortuoria se realiza un busto que estuvo establecido, es la fotografía central, no se aprecia muy bien, estuvo en lo que hoy es Parque Delicias, pero que en su día pertenecía a los terrenos de psiquiátrico, de manicomio, y estuvo junto a la capilla, en ese túmulo que se ve ahí con vegetación, que es un busto de Carlos Palau. Con posterioridad, cuando se separó el Parque Delicias, ese busto se introdujo y está en el recinto del Centro Psiquiátrico Nuestra Señora del Pilar. Igualmente, encargan también, en honor, en su fallecimiento, encargan un óleo en tamaño natural, la foto de la derecha, a Juan José Gárate, en 1900, en el cual aparece don Manuel de Ronda con un demente cogido del hombro y con el fondo de lo que es los edificios del psiquiátrico, del centro psiquiátrico. Ya que él, de alguna manera, aparte de tener esa debilidad, estaba permanentemente pendiente, iba con muchísima frecuencia y visitaba de alguna manera y estaba muy pendiente de los enfermos dementes de allí, de ese centro hospitalario. Seguimos investigando y encontramos, de alguna manera, otras actividades que no tenían que ver con la beneficencia, porque de alguna manera pues él tenía una vida social, ¿no? Su actividad, como dicen muchos, en los sitios donde aparece reflejado, don Manuel Ronda Azcárraga, del comercio de Zaragoza. Como una de las publicaciones que aparece, él era propietario de abundantes tierras en diferentes sindicatos de riego, aparece de barrios y de localidades próximas a Zaragoza, La Cartuja, Terminillo y otros barrios, y también fincas de renta e inversiones, incluso en Francia, en algún caso, y aparece como accionista, fundador y consejero del Banco de Zaragoza, no del Banco Zaragozano, sino del Banco de Zaragoza, que es anterior a esa fecha. De alguna manera vamos perfilando el personaje, vamos viendo dónde tenía los medios que tenía para poder hacer también esas obras de beneficencia. Seguimos buscando y una de las cosas que mayor información nos ha aportado ha sido el servicio de documentación de Heraldo de Aragón, donde hemos encontrado unos artículos posteriores a su fallecimiento, de alguna manera relativamente recientes, de 1966, él falleció en 1899, y entonces concretamente don Francisco Izquierdo Troll, que resultó finalmente fue deán de Barbastro, y que de alguna manera, con motivo del centenario de las adoratrices en Zaragoza, el establecimiento de las adoratrices en Zaragoza, le dedica unos artículos. Vuelven a aparecer las adoratrices por tercera vez y más adelante explicaremos su relación. En esos hallazgos, de alguna manera, don Francisco nos perfila y nos da unas características importantes de Manuel de Ronda. También aparecen más adelante otros hallazgos en Heraldo del doctor Antonio Simón, director de psiquiátrico, con artículos de 1988 y 1989 que también nos completan el perfil. Don Antonio Simón, concretamente, en Heraldo Aragón, hablaba, el director de psiquiátrico, decía, es interesante revisar los protocolos de permuta, cesión y donación al Hospital Nuestra Señora de Gracia a favor de los enfermos mentales de don Manuel de Ronda. Había una controversia porque en las donaciones que había hecho don Manuel de Ronda eran donaciones para los enfermos mentales y de alguna manera, pues bueno, la administración luego había hecho alguna serie de permutas y demás. Es acreedor este hombre ilustre de un homenaje de admiración y respeto. Decía también, de Ronda siempre dispuesto en cuanto pudiese mejorar la triste condición de los dementes, objeto constante de su solicitud, cede una finca con las mejores condiciones para este servicio, ubicación fuera de la ciudad, con espacio, jardines, huertos. Después realizaría ampliaciones con más fincas que él adquiere para donarlas y poder ampliar sucesivamente diferentes ampliaciones de los terrenos de psiquiátrico.
y a su vez realiza numerosas donaciones para completar las obras, pues porque la administración carecía de recursos y era él quien muchas veces ponía, llegando en un momento a ser el administrador de las obras y estando aparte de sus actividades, administrando las obras de psiquiátrico. Y llegamos a las adoratrices, al fin llegamos a las adoratrices. Las adoratrices, don Manuel de Ronda conoce la obra de María Micaela de Smaisiers y López y Castillo, vizcondesa de Jorbalán, personaje de la nobleza de la corte, que al final sería Santa María Micaela y que aquí en Zaragoza conocemos más popularmente como Madre Sacramento. Las adoratrices las funda Madre Sacramento en Madrid en 1856, funda un colegio para recoger mujeres desheredadas, mujeres de la prostitución, mujeres de mala vida. Lo monta en principio con personal afín a ella de la corte y al poco tiempo de mantener ese colegio donde quería reeducar y de alguna manera dar facilidades a estas personas, se va viendo abandonada. Se va viendo abandonada y ve que para esa obra necesita hacer algo más que un colegio y necesita crear una obra, crear una corporación. Y entonces es cuando funda la Orden de las Adoratrices. Bueno, pues sin internet, sin televisión, don Manuel de Ronda en Zaragoza se entera de esto y se planta en Madrid con 2 eclesiásticos a decirle a la Madre Sacramento que él quiere un convento de las adoratrices en Zaragoza y que él paga todo. Esto ocurre en 1856, por eso en 1956-1966 de alguna manera aparecen estos artículos en el Heraldo. Entonces se presenta, propone abrir un colegio para las mujeres desfavorecidas, caídas en la prostitución fundamentalmente, y correr con todos los gastos, como decíamos. En 1856 decidió ayudar, casi 2 siglos antes de que se pusiera tan al día, tan cotidiano, el tema del problema de la trata. O sea, ya estábamos en ese problema y demostraba con esto don Manuel que aparte de ser una persona religiosa, de ser una persona benefactora, era una persona con una capacidad de observación, de descubrir dónde había necesidades y de gestionarlas. Francisco Izquierdo Troll, como decía, hace referencias en ese artículo que citábamos de adjetivos y de obras relacionadas con las adoratrices. Dice que Santa María Micaela, tuvo siempre un gran amigo, perfecto caballero y cristiano en don Manuel de Ronda. Fundan un primer colegio en la calle Segovia, que creo que estaba por la zona de la calle Don Juan de Aragón, por donde está ahora el edificio de Justicia, por esa zona, pero solamente aguantan 3 meses porque tenían unas instalaciones muy pequeñas y lo que pretendían era que de alguna manera tuvieran una posibilidad de tener talleres educacionales, huertas, lugares de esparcimiento, y se trasladan a San Juan de los Panetes, donde por intervención de Madre Sacramento y el infante don Francisco de Paula en la corte, que era quien era propietario de alguna manera por la orden que era propietario de San Juan de los Panetes, consiguen establecerse allí. Se establecen y tienen todos los problemas del mundo porque había gente establecida que les hace la vida imposible, hasta que al fin, también por la intervención de don Manuel de Ronda, y hay esa documentación está en la Orden de las Adoratrices, que tiene varios libros de correspondencia de la Santa, y es precioso ver las cartas que le dirigía la Santa a don Manuel, tratándolo de santo. De alguna manera era su ángel protector, su ángel de la guarda. En 1857 la Madre Sacramento vino a visitar la casa de Zaragoza y estuvo aquí con don Manuel y con la gente que había. Y de alguna manera don Manuel hizo un arriendo definitivo de San Juan de los Panetes cuando ya lograron esclarecer la situación que había allí y a dejarlo más adecuado. Dentro del tiempo del arriendo estamos pendientes porque hay alguna referencia a que hubo una restauración, una de las muchas restauraciones del Torreón de la Ciudad, que parece ser que costeó, si no total, parcialmente don Manuel de Ronda, porque estaban ahí las adoratrices y estaban junto al Torreón y por seguridad así convenía. Y de alguna manera pues las sigue favoreciendo en vida y las favorece, como veíamos, en el testamento, en el cual deja el 50% del monto de la herencia. Y hay una cita de don Francisco Izquierdo que dice: después de muerto, desde el cielo
sigue siendo favorecedor y protector de las que se educan en los internados de las adoratrices de Zaragoza. 50.000 duros de 1900, según cita, que fueron, parece ser, los que, aparte de alguna otra cantidad, los que correspondieron al convento, que de ahí trasladaron las adoratrices en 1910 a la calle Hernán Cortés, esquina con la calle María Sacramento. De ahí que la calle María Sacramento lleve ese nombre, puesto que estaba ahí el convento de estas monjas adoratrices. Don Francisco Izquierdo sigue citando cualidades de este don Manuel. La Madre Sacramento supo que Dronda tenía promesa de no decir jamás que hacía cosa alguna y suplicaba a ella a las religiosas que en todas sus casas pidieran por él y dieran gloria a Dios, pues esto no era cosa común sino sobrenatural. El concepto de don Manuel sobre la riqueza era: distribuiré todos mis caudales entre los pobres de Cristo y así ganaré el cielo. Decía colocar sus bienes en aquellos bancos donde mayor lucro de gloria resultara para Dios de quien él los había recibido. No hizo jamás ostentación alguna de las entregas a los pobres que constantemente realizaba. Santa pobreza voluntaria. Disponía de un traje sencillo, decoroso y limpio que usaba para diario y tenía otro para las grandes fiestas, y nada más. Dios le concedió larga vida y salud hasta que fue afectado por una parálisis general, sufrió 5 años con admirable paciencia y resignación tan penosa enfermedad y fallece el 1 del 12 de 1899, enfermo desde 1894 aproximadamente. Hemos ido abriendo todas estas carpetas y hemos encontrado que, evidentemente, no conocemos nada de él porque él no quería que se conociera nada de él. Que él no estaba en la junta que él convocó, puesto que en aquel momento estaba postrado e inválido. De alguna manera, la explicación de parte de los misterios ya la vamos obteniendo de esta manera. Y con eso configuramos un perfil en el cual sí que vamos a intentar ahora relatar pues, un esquema muy sencillo. Nace en 1818 en Ustarroz, Barrio de Roncal, en Navarra. Se dedica a actividades comerciales, incluso con Francia, fincas y cultivos en diversos barrios y pueblos de Zaragoza, diversas propiedades de Zaragoza en renta. En 1856 contacta con la vizcondesa de Jorbalán, María Micaela del Maisier, Madre Sacramento, cuando él tenía 38 años. Sufraga la fundación y conventos de adoratrices en Zaragoza hasta su fallecimiento. En agosto de 1857, con 39 años, es uno de los accionistas fundadores y consejero del Banco de Zaragoza. En 1868 a 1861, con 50 años, comienza una gran actividad de beneficencia en la beneficencia provincial. En 1895, con 77 años, contrae la larga enfermedad que le limita los movimientos y le mantiene en su domicilio, y fallece con 81 años en diciembre de 1899. La hipótesis más plausible pues, es que este señor había hecho una vida, pues evidentemente con su comercio, había hecho una vida con su actividad normal, con su actividad benéfica, mientras tuvo actividad y pudo realizarla. En el momento en que él cae enfermo, es consecuente o analiza que es el último hermano de la Hermandad de San Joaquín que existe y que evidentemente si él no la refunda va a desaparecer. Entonces, por eso promueve el que se realice esa convocatoria a la cual no puede acudir, pero da paso a reconstituir y a poner en marcha lo que sin él hoy no podríamos estar celebrando. Es consecuentemente responsable, de alguna manera, de lo que tenía que hacer y es su tarea que hace. Esto ha sido fruto de una investigación de 1 año y medio, así, en la cual al principio no se daba ningún paso, no se encontraba absolutamente nada, pero poco a poco han ido apareciendo hilos con las adoratrices que nos acompañan en la representación, con parte de la familia Dronda que también nos acompaña en la representación y de alguna manera pues con bastantes archivos que ha habido que visitar: la Diputación Provincial de Zaragoza, la Hemeroteca Municipal, el Archivo Histórico Provincial, Colegio Notarial de Zaragoza, Acción Social Católica, José Luis Estarán, Familia Sancho Dronda, Familia Cabeza Dronda, Familia Bello Dronda, Heraldo Aragón, Hospital Psiquiátrico Nuestra Señora del Pilar, que también están por aquí, Archivo Histórico de la Hermandad de San Joaquín de la Virgen de los Dolores, Archivo Capitular del Aseo, Archivo Diocesano de Zaragoza, Arzobispado de Zaragoza y las adoratrices, como hemos dicho. Seguimos investigando porque
así como al principio no aparecía nada, tirando de todos estos hilos que hemos tirado en este momento, tenemos bastante material que no hemos podido mirar porque ha aparecido recientemente y evidentemente será fruto de una mayor divulgación, que yo creo que este personaje merece ser puesto en valor de nuevo, reconocido por las cofradías en nuestro caso y por la ciudad y por las obras que él llevó adelante y las obras a las cuales él dio pie. Muchas gracias. Pues después de la presentación de esta fantástica figura de la ciudad de Zaragoza, retomamos el acto haciendo un guiño a la pasada Semana Santa. Como saben, el miércoles santo, a causa de la lluvia, la Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores no pudo realizar su desfile procesional. Además del famoso encuentro de Jesús y María, junto con la Cofradía de Jesús Camino del Calvario, todos los años tiene lugar otro encuentro frente al Palacio Episcopal con la Cofradía del Santísimo Ecce Homo. Ninguno de los dos se celebró. No obstante, puesto que este año la Cofradía del Ecce Homo también celebraba su 75º aniversario como cofradía penitencial, el encuentro con ellos iba a realizarse con mayor sentimiento. Por eso lo llevaremos a cabo simbólicamente a continuación, con las secciones de instrumentos de ambas cofradías y con el intercambio de un pequeño obsequio. Estos encuentros son momentos de hermanamiento y relación cofrade, unidos por el amor a nuestras advocaciones y, en definitiva, por nuestra fe común. Por eso se trata de un momento emotivo que compartimos esta tarde.
Bien, pues después de este encuentro hemos llegado al final de esta tarde. Esperamos que hayan disfrutado como nosotros hemos disfrutado al compartir con ustedes nuestra historia, que es también nuestro presente y nuestro futuro. Aprovechamos también para invitarles a todos los actos que con motivo del 5º centenario tendrán lugar durante este año y de los que se informará en nuestras redes sociales. Gracias por su asistencia y buenas tardes.